formación del ojo son dos surcos ópticos. ¿Ya? Para empezar, el ojo, como el oído, habíamos dicho que se va a formar a partir de los 22 días de vida del embrión, ¿no es cierto? Cuando se cierra el neuroporo anterior y el posterior y aparecen dos engrosamientos ectodérmicos en la superficie de la cabeza, la placoda del cristalino y la placoda óptica, ¿sí? Entonces, a nivel de la cabecita, lo primero que vamos a encontrar son los surcos ópticos. Después, estos surcos ópticos van a evaginarse y van a formar las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas, como pueden ver, se están poniendo en contacto aquí con el tejido ectodérmico superficial. Una vez que se han formado las vesículas ópticas, ahora se invaginan estas vesículas y forman la cúpula óptica. ¿Sí? La cúpula óptica. Entonces, primero tenemos los surcos ópticos, después tenemos las vesículas ópticas que se ponen en contacto a nivel superficial con el ectodermo, ¿sí? Aquí también y aquí también. Y luego estas vesículas se invaginan y forman las cúpulas ópticas, la cúpula óptica. Si hacemos un dibujo, es que es bien complicado para mí, la verdad. Si hacemos un dibujito de la cúpula óptica, más o menos así es como se va a ver, ¿sí? Para empezar, comentarles que este tejido ectodérmico superficial va a formar después lo que viene a ser el cristalino. Por eso que cuando estas vesículas ópticas se invaginan y forman la cúpula óptica, este tejido ectodérmico también se invagina, así se invagina, y es el que va a formar después el cristalino. Sacamos esto de aquí, ponemos aquí, que es la cúpula óptica. A nivel de esta cúpula óptica, además vamos a encontrar aquí una fisura que se llama fisura coroidea. A través de esa fisura coroidea, o dentro de esta fisura coroidea, vamos a observar lo que es la arteria hialoidea. Arteria hialoidea. Y la boca de la cúpula óptica, la boca, toda esa parte de aquí, va a formar lo que viene a ser la pupila. Entonces, lo primero que ha aparecido, los surcos ópticos. Estos surcos se han evaginado y han formado las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas se ponen en contacto con el tejido ectodérmico superficial que les he hecho de negro. Ese tejido ectodérmico es el que después va a formar, les dije, el cristalino. Luego, estas vesículas del cristalino se invaginan y forman la cúpula óptica. Y aquí pueden ver ya el tejido ectodérmico también invaginado, que es el que va a formar después el cristalino. Si esta cúpula óptica la apartamos para ver, vamos a ver en la parte inferior de la cúpula óptica una fisura, la fisura coroidea. Y adentro de esa fisura coroidea encontramos la arteria hialoidea. Por otro lado, la boca de la cúpula óptica va a formar la pupila. Si nosotros hacemos un corte en este sentido de esta cúpula óptica, vamos a ver esa cúpula más o menos formada así, en la que vamos a encontrar en esta parte, formándose a partir de este tejido ectodérmico, formándose lo que es la vesícula del cristalino, ¿ya? Por otro lado, esta cúpula óptica de inicio estaría formada por dos capas, una capa externa y una capa interna. Así.
la capa externa, que sería todo esto de aquí, y la capa interna, que es esto que les estoy haciendo con puntillado. Inicialmente, esta cúpula óptica entonces está formada por dos capas, una capa externa y una capa interna. Pero fíjense que entre ambas capas aquí hay un espacio, que es el espacio intrarretiniano. Lo mismo aquí. Esta es la capa interna, esta es la capa externa, y entre ambas capas está el espacio intrarretiniano. Después, ¿qué va a suceder? Nos dicen que después va a desaparecer el espacio intrarretiniano. Por lo tanto, la cúpula óptica va a quedar formada nada más que por dos capas, ¿sí? Entonces desaparece el espacio intrarretiniano y ahora la cúpula óptica queda formada nada más que por dos capas. Una capa externa, que es la capa pigmentaria, una capa interna, que es todo esto. Ha desaparecido ya aquí el espacio intrarretiniano, ¿no es cierto? Entonces, una capa interna que es nerviosa, la capa nerviosa, y estas dos capas estarían formando ahora lo que viene a ser la retina. ¿Listo? La retina. Entonces, ahora la cúpula óptica queda formada, les decía, nada más que por dos capas. Una capa pigmentaria, que es la capa externa, y una capa nerviosa, que es esta. Las dos capas ahora forman lo que es la retina. Y ahora, la vesícula del cristalino, vamos a ver cómo aquí está empezando a presentar algunas fibras para después terminar de formar el cristalino definitivo. ¿Listo? Por otro lado, si nosotros ahora esta cúpula óptica la dividimos en 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Si dividimos en 5 partes esta cúpula óptica, nos dicen que los 4/5 posteriores es el área visual de la retina. Y este 1/5 anterior sería el área ciega de la retina. ¿Por qué se dice que estos 4/5 posteriores es el área visual? Porque vamos a encontrar a nivel de estos 4/5 posteriores unos elementos fotorreceptores que son los conos y los bastones. Al decirles fotorreceptores, les estamos ya indicando de que estos elementos son los que van a recepcionar las imágenes. Por ese motivo que estos 4/5 posteriores de la retina es el área visual y este 1/5 anterior es el área ciega. Eso quiere decir que en este 1/5 anterior no hay conos ni bastones, por eso que no vemos con este 1/5 anterior de la retina, sino que nosotros estaríamos viendo con estos 4/5 posteriores de la retina. ¿Por qué? Por la presencia de estos elementos fotorreceptores que son los conos y los bastones. Por otro lado, además nos están comentando que en la parte de los 4/5 posteriores de la cúpula también encontramos unas células que son las células nucleares externas, nucleares internas, células ganglionares, así, ganglionares, y sus axones de estas células ganglionares van a unirse y van a formar el nervio óptico. Lo mismo aquí, células nucleares externas, nucleares internas, ganglionares, y los axones de las ganglionares se unen para formar el nervio óptico. ¿Ya? Por todo eso es que estos 4/5 posteriores de la retina es el área visual de la retina. Pero el área ciega
tampoco deja de ser importante, ya que esta área ciega va a formar también unas estructuras que son importantes, como que es el cuerpo ciliar, así, el cuerpo ciliar y el iris. Aquí lo mismo, desde el área ciega va a formar el cuerpo ciliar y el iris. ¿Listo? Y en este momento, ahora ya estamos viendo aquí que a partir de la vesícula del cristalino se ha terminado de formar el cristalino. Por otro lado, nos comentan ahora que una vez que ha sucedido esto, aparece una membrana laxa en la parte externa del globo, o sea, de la cúpula óptica, así, que nos dicen que esta parte posterior de esta membrana laxa recibe el nombre de coroides. Y esta parte anterior recibe el nombre de esclerótica. Y aquí es que nos están comentando además que la coroides nos dicen que se asemeja a lo que es la pía madre, y la esclerótica se asemeja a la dura madre. Pero esta membrana laxa no solamente recubre toda esta parte, sino que viene hasta la parte anterior, aquí, ayudando a formar lo que viene a ser la cámara anterior del ojo. Y entre un iris y el otro, aquí, se forma la membrana iridopupilar. Iridopupilar. Esta membrana iridopupilar es transitoria, lo que significa que después esta membrana va a desaparecer por completo y va a establecerse la comunicación entre lo que es la cámara anterior con la cámara posterior, ¿sí? Entonces, de principio, la membrana iridopupilar estaría dividiendo la cámara anterior de la cámara posterior del ojo. Pero después esta membrana desaparece y se mantiene ahora una comunicación entre lo que es la cámara anterior con la cámara posterior. Esta membrana es bien importante, este detalle, porque si esta membrana iridopupilar no desapareciera, ¿qué sucedería con el paciente? Presentaría una ceguera congénita, ¿no es cierto? Porque ¿de qué sirve que la imagen está aquí? Esta imagen va a venir por acá, pero va a chocar con la membrana y no va a poder ser recepcionada en estos 4/5 posteriores. Normalmente, cuando nosotros vemos una imagen, esta imagen entonces va a venir por acá, va a pasar de la cámara anterior a la cámara posterior, todo, y va a ser recepcionada en estos 4/5 posteriores a nivel de la retina, a nivel de lo que es el área visual de la retina, ¿no es cierto? Y de aquí, a través del nervio óptico, va a ir hasta el cerebro, al área visual del cerebro, y ahí va a terminar la recepción de la imagen. Entonces, fíjense la importancia que tiene el hecho de que esta membrana iridopupilar tiene que desaparecer por completo. Entonces, con eso, la imagen es recepcionada adecuadamente, ¿sí? Por otro lado, nos dicen de que ahora aquí ya está formado también el cristalino, y nos comentan ahora de que la arteria hialoidea que encontrábamos en la fisura, ¿sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? En la fisura coroidea que habíamos encontrado, y les dije aquí va a estar la arteria hialoidea. Ahora la arteria hialoidea va a quedar aquí y va a terminar en la parte, aquí en la parte central de la retina, y va a dar unos ramitos a toda la cara interna de la retina, ¿sí? Y además va a dar algunos ramitos también para la cámara posterior del ojo. Lo que significa que la arteria hialoidea, llamada así de principio,
ahora cambia de nombre y se llama arteria central de la retina, porque justo va a terminar aquí en la parte central de la retina y va a dar ramitos a toda la parte, a toda la cara interna de la retina. ¿Listo? Entonces podríamos decir que el pedículo óptico, vendría a ser todo esto el pedículo óptico, ¿no es cierto?, estaría formado por la pía madre, la dura madre, por el nervio óptico, que es esto de verde, y la arteria central de la retina. Entonces son 4 componentes del pedículo óptico: dura madre, pía madre, arteria central de la retina y el nervio óptico, ¿no? Los 4, ¿sí? Y de esa manera entonces se ha terminado de formar el ojo. Pero en la cámara posterior además vamos a tener la presencia de lo que viene a ser el humor vítreo o humor acuoso. Seguramente han hecho ya prácticas de ojo, ¿no ven? Sí. Cuando ustedes han seccionado, han debido ver salir una sustancia gelatinosa blanquecina transparente, que ese sería el humor vítreo. Y seguramente que después ha debido salir también esta estructurita de una consistencia media durita, que viene a ser el cristalino, ¿verdad? Entonces en la cámara posterior vamos a encontrar eso, el cristalino y el humor vítreo o humor acuoso, ¿sí? Y nada más respecto a ojo, es simplemente eso. O sea, como verán, es bien fácil, ¿sí? Una repasadita así rápida. Otra vez, profesor. A ver, lo primero que apareció a los 22 días eran los surcos ópticos. Estos surcos ópticos se han evaginado y han formado las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas hemos dicho que se ponen en contacto con el tejido ectodérmico superficial, que es hecho de un color negro, el cual después va a ir a formar el cristalino, ¿no ven? Luego estas vesículas ópticas se invaginan y forman la cúpula óptica. Y aquí ya pueden ver que este tejido ectodérmico también se invagina y está empezando a formar la vesícula del cristalino. Les decía, si esta cúpula óptica nosotros la separamos para ver bien, la cúpula es más o menos así, donde nos dicen que esta boca de la cúpula óptica va a formar la pupila, ¿sí? Además vamos a encontrar aquí la fisura coroidea, que les dije que adentro de esta fisura coroidea va a estar la arteria hialoidea, ¿no ven? Luego, si hacemos un corte de esta cúpula óptica, vamos a ver así, donde la cúpula óptica está formada por 2 capas, una capa externa y una capa interna. Aquí lo mismo, una capa externa y una capa interna. Y entre las 2 capas queda este espacio que tienen aquí, que se llama espacio intrarretiniano. O sea, de principio está presente este espacio intrarretiniano entre las 2 capas. Pero después, ¿qué pasa? Que estas 2 capas se unen y desaparece el espacio intrarretiniano, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo desaparece? Esto es en forma, no nos dicen exactamente qué día, pero todo sucede así en forma cronológica. Una vez que desaparece ese espacio intrarretiniano, entonces hemos visto que la cúpula óptica está formada, hemos dicho, solamente por dos capas, ¿no es cierto? Una capita externa, dijimos, que es la capa pigmentaria, así, la capa pigmentaria, y una capa interna, que es la capa nerviosa. Entonces ahora nos dicen que las 2 capas, la pigmentaria y la nerviosa, o sea, todo esto estaría formando ahora la retina. Por eso les repetimos que la retina está formada por 2 capas, la capa pigmentaria y la capa nerviosa. Si nosotros después, a nivel de esa cúpula óptica, dijimos, lo dividimos en 5 partes, los 4/5 posteriores es el área visual y el 1/5 anterior el área ciega. ¿Por qué los 4/5 posteriores es área visual? Porque ahí vamos a encontrar
elementos fotorreceptores como son los conos y los bastones, pero también dijimos que vamos a encontrar las células de la mácula, que estaría formado por las células nucleares externas, nucleares internas y las ganglionares. Y sus axones de estas ganglionares van a ir a formar el nervio óptico, ¿verdad? Entonces todo eso hace que esta área de los 4/5 posteriores sea el área visual de la retina. Pero el área ciega tampoco deja de ser importante, ya que hemos dicho que el área ciega va a formar el cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Cuerpo ciliar y el iris. Una vez que ha ocurrido eso, ya estamos viendo aquí cómo la vesícula del cristalino está terminando ya, está formando ya el cristalino definitivo, ¿verdad? Y nos dicen después de que por fuera de la cúpula óptica aparece una membrana laxa, que les he hecho con líneas entrepunteadas, así. Esta membrana laxa en la parte posterior, dijimos, recibe el nombre de coroides, y en la parte anterior esclerótica. Pero esta se va a extender hasta la parte anterior y va a formar lo que es la cámara anterior. Y la cámara anterior, entre la cámara anterior y la cámara posterior, de iris a iris, aparece una membrana que dijimos que es la membrana iridopupilar, pero también nos mencionan que esta membrana iridopupilar después desaparece por completo y se mantiene la comunicación entre la cámara anterior con la cámara posterior. En ese momento aquí ya ha terminado también de formarse el cristalino, ¿verdad? Luego nos dicen que ahora esta arteria hialoidea que estaba aquí en la fisura coroidea, ahora va a formar parte del pedículo óptico, ¿sí? Aquí está, y viene aquí a la parte central de la retina, y por eso ahora ya no se dice arteria hialoidea, sino arteria central de la retina. Y esta arteria central de la retina va a dar ramitos para toda la cara interna de la retina, así como también para la cámara posterior. Cuando nosotros hacemos un examen de fondo de ojo, vamos a ver todo, parece ser un círculo de un color más o menos naranja, ¿sí? Donde en la parte media, o sea, ustedes al hacer el fondo de ojo van a ver así, aquí en la parte media hay como un circulito. Todo esto es de un naranja fuerte, y este circulito de aquí es de un color anaranjado también, pero de un color más bajito. Por eso se logra ver el circulito. Eso se llama la papila, ¿sí? Y de esta papila ustedes van a ver que está saliendo así los ramitos de la arteria central de la retina, que va a ir a irrigar toda la cara interna de la retina, así. Entonces, imagínense todo este fondo de un color anaranjado y unos vasitos rojos delgaditos. Se ve una belleza el fondo de ojo, ¿sí? Entonces, la arteria central de la retina se llama así porque fíjense que ha quedado en la parte media de la retina. Ya no es entonces arteria hialoidea, es arteria central de la retina. ¿Listo? Por lo tanto, hemos dicho por último que el pedículo óptico entonces está formado por el nervio óptico. ¿De dónde hemos dicho que se ha formado el nervio óptico? No. ¿De dónde se forma el nervio óptico? De los axones de las células ganglionares, ¿no ve? Entonces, el pedículo óptico está formado por el nervio óptico, la arteria central de la retina y la dura y la vía mágica, ¿sí? Nada más que eso. Es un tema también bastante sencillo e interesante, ¿verdad? Con eso entonces está completamente ya concluido el temario.